es el espíritu de una política pública de Estado. Estas políticas públicas se utilizan en los países capitalistas desarrollados y lo mismo ocurre en los socialismos. ¿Se acuerdan ustedes de los famosos quinquenios, ¿no?, de la Unión Soviética? Que no están tan jovencitos, ¿no?, que ya vivíamos en los años 60, 50. Los soviéticos tenían los famosos quinquenios, ¿no?, planes a 5 años. Pero lo que no sabíamos y lo que no decían es que tenían planes a 5 años, a 10 años, a 20 años, a 30 años, a 50 años. ¿Sí? Entonces, no modificaban el quinquenal, pero modificaban el plan que tenían a 50 años. En 50 años vamos a fabricar 300 millones de camisas. Bueno, a lo mejor el primer quinquenio se cumplió, el segundo pues, también, pero el tercero hay problemas. Entonces, ellos tenían de manera paralela planes alternos. Tenían planes alternos de largo plazo. Vamos a tener una industria petrolera que se va a manejar con tales conceptos. Petróleo que tenemos ahorita va a costar $10, va a costar 200, vamos a hacer un plan para gastar ese dinero, etcétera. Aquí, ¿cómo es posible que llega un director de Pemex, ya a los 4 meses ya lo corren, ¿no?, porque va a entrar otro presidente de Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos son diferentes al del gobierno anterior, y entonces nos hace que cambiemos a nuestro director general de Pemex. De nuevo, si fuera una tienda, ¿no?, unos chagarros que venden fruta, cambien de dueño, no va a pasar nada. Pero estás cambiando a la persona que dirige los destinos de la principal empresa, ¿no?, la principal empresa de México, que es Petróleo. Entonces, ¿cuáles son los países que aplican la geopolítica y que hacen políticas públicas de Estado? Tenemos Estados Unidos, tenemos Inglaterra, tenemos a Francia. Así. Tenemos a Noruega, tenemos a Rusia y tenemos a Alemania. Estos países se identifican precisamente ¿por qué? Porque hacen planes, diseñan estrategias, elaboran estrategias y hacen políticas públicas de Estado. Ojalá que algún día podamos ser como ellos, ¿no? Los que acaban de llegar, los países que acaban de llegar, reitero mi propuesta de que en cualquier momento pregunten, ¿no?, comenten, cualquier duda que tengan, por favor, para mí va a ser más rico que estemos intercambiando ideas al momento. Bueno, ¿qué tienen en común estas naciones? ¿No?, las que mencionamos. Es que en alguna parte de su historia formaron imperios. Bueno, aquí tuvimos 2 imperios, el imperio de Agustín I y el imperio de Maximiliano. Pero pues, ahora sí que mientras el primero duró poco, el segundo fue impuesto, y así como llegó su bueno. Nunca fuimos un imperio real. En cambio, el imperio romano creó la paz romana, el imperio británico creó la paz británica, el imperio alemán tuvo la idea de crear otro rey, el imperio ruso nunca ha creado Pax Rusa, no sé por qué, y el de Estados Unidos la Pax Americana. Estas son verdaderas potencias mundiales. ¿Qué quiere decir Pax? Pax quiere decir la imposición de las condiciones de la paz. Yo, Estados Unidos, voy a permitir que vivamos en paz, pero siempre y cuando, ¿no?, ustedes me den el petróleo, ustedes me den gas, ustedes me compren, ¿no?, papas. Esas son las condiciones de paz. ¿Qué quiere decir? Que es el predominio absoluto de una nación. Bueno, de las anteriores que vimos, paz romana, paz británica, aquí me faltó la paz nipona, hablando un poco, y vean, ¿no?, la paz americana. Entonces, persinados en ser americanos, pues todos somos americanos, ¿no? Aquí hay americanos, ¿no?, en el DF hay americanos. Espero que no sean nacionalistas. Pero si somos americanos, ¿no? Pero desde la casa nos enseñan, ¿no?, a que y los locutores de Televisa, TV Azteca, ¿no?, el presidente americano, Barack Obama, ¿no?, o la Cámara de Representantes, ¿no?, americana, ¿no? Si es así, que sí que es de todo el continente. ¿Qué pasó? Ya estamos.
China, imagínense, ¿no? Cuba, este paísecito tan pequeñito, tan querido por nosotros, usa geopolítica, Vietnam. Todos estos países se identifican también por usar lo que se llama el socialismo comercial. ¿En qué consiste el socialismo comercial? Que tienen un partido comunista chino, partido comunista cubano, partido comunista vietnamita, pero están abiertos sus mercados, ¿no? Por eso se llama socialismo comercial. Ni son capitalistas ni son socialistas, ya están en una fase intermedia. Cuando los europeos y los rusos, pues eso ya dejaron el socialismo. Sin embargo, estas por protección lo siguen haciendo, ¿no? Con todos los chinos. Esta es toda la zona industrial. Usan geopolítica. ¿Cuáles son las políticas públicas de gobierno? Son las que se diseñan de acuerdo a los intereses de los grupos fácticos de poder. Sus efectos son de corto a mediano plazo. Y esos periodos van de 1 a 3 años. A ver, yo no sé mucho de esta ley de telecomunicaciones que se va a aprobar, pero hasta donde entiendes, ¿no? La pelea es porque se están beneficiando a algunos actores fácticos. Televisa, Telmex. ¿Por qué no se hace una ley en la que se involucren los intereses por igual de todos los monopolios mediáticos? ¿No? Porque tenemos que favorecer a unos y dejar a otros. Eso es falta de, aparte que es falta de moral, es falta de visión, perdón, de visión. Digo, yo no sé si alguien quiere tener su propia cadena AAA, pues que la tenga, ¿no? Ya la tiene TV Azteca, ya la tiene Televisa, ambos de Monterrey. Pues si este señor quiere tener también su AAA, que lo tenga, ¿no? Pero no, aquí se trata de favorecer. Perdón por lo que voy a decir, pero desde la esposa del presidente, que es Televisa, ¿no? La telebancada en el Congreso, pues son poderes fácticos que están trabajando para su propia conveniencia. ¿Cuál es la telebancada en la Cámara de Diputados? Senadores también. La gente que trabajaba en Televisa, TV Azteca, que están legislando y trabajando para los intereses de su empresa, está bien, se vale. Ese lomiteo o cabileo se vale. Bueno, sí, cabileo se vale. No se hace en cualquier país. Las empresas pagan para que sus representantes estén trabajando para su propia conveniencia. Es lo normal. Pero imagínense, ¿no? Desde una primera dama, de una región que la quiero mucho, ¿no? Que viene de Televisa, desde ahí se ve ya la posición de fuerza de un centro mediático. Claro, Peña Nieto tiene que hacer, imagínense, ¿no? O no le dan un chiquichi en la noche, ¿no? ¿Se acuerdan? La anterior candidata de paz. Mujeres no le hagan chiquichi a sus maridos. ¿Se acuerdan? Esa declaración. Entonces, imagino que el pobre presidente te está sometido a eso, ¿no? O le das poder a Televisa o le pega con chiquichi. Imagínense ustedes que Peña tiene que hacer una política pública de gobierno para favorecer a Televisa, para favorecer a TV Azteca, o para favorecer el PRI, para favorecer a la señora publicación. Ya ve que acaba de descubrir ahí un proyecto, ¿no? De grandes dimensiones, pero que la iba a favorecer una vez que se retirara de la legislación. Viene la iglesia, viene la iglesia y también quiere poner sus condiciones. Te voy a apoyar, pero deja que los sacerdotes voten, deja que el catecismo se dé en las escuelas públicas, deja que esto y deja que esto. Y un gobierno tan débil como, no nada más el de Peña Nieto, sino también el de Calderón y el de Fox. Yo creo que el de Cedillo también fue muy débil, el de Salinas, mis respetos, ¿no? Y de eso lo pueden confirmar 340 periodistas que perdieron la vida, ¿no? En manos del gobierno de Salinas, lo pusieron. Pero los otros tres presidentes, pues llegan los militares, le imponen, llegan los religiosos, le imponen, llegan los tradicionales, le imponen, llegan todos los extranjeros que hay aquí trabajando, van e imponen sus condiciones. Entonces el poder del presidente lo que tiene que hacer es diseñar una política pública de gobierno para favorecer a sus cuates. Ya favorecía a Monterrey, ya favorecía a Cemex, a FEMSA, a la Vigo, a la Corona, que creo ya no es de nosotros, pero bueno, se sigue haciendo aquí, etcétera, etcétera. Esa es la política
pública, de gobierno, que elaboramos y aplicamos en este país. Entonces, pues, ¿para qué hacemos geopolítica, no? Si total, nunca vamos a poder quitarnos esas trabas. Yo creo que aquí el principal culpable fue el expresidente Miguel Alemán, que fue un gobierno para empresarios. Ahí metió a toda la clase empresarial y a partir de entonces trabajan sobre todo para los grupos. La diferencia con las... La política pública de gobierno es en base a intereses fácticos. No fácticos. Entonces la política pública del Estado es de intereses nacionales y del pueblo, de la nación. O sea, tú estás viendo porque ya hasta dentro de 10 años esta gente siga comiendo, bueno, su gente, pues, su comunidad, siga teniendo acceso a la televisión, ¿no? Siga teniendo acceso a la electricidad. Esa es una política pública. Por eso decíamos, Cárdenas no dijo, ay, voy a hacer mi profesión, pero para 3 años nada más. No, esa expropiación hasta la fecha sigue vigente. Tiene que nos dar de comer. Qué bueno que estuvo el general. Okay. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Su nombre cuál es, perdón? Carlos. Mencionó usted algo muy interesante en el sentido de que me hace reflexionar. Yo tengo una versión con relación a Alemania, por ejemplo, que hace menos de una década ya estaban discutiendo sus pensiones a 200 años de distancia. Entonces, desde ese punto de vista, mi pregunta sería: los grupos fácticos, ¿de dónde dependen? Porque en última instancia, siguiendo directrices que no creo que sean de Estados Unidos, ¿de dónde? ¿Nuestros o los de Alemania? Los nuestros. A ver, exactamente en Alemania podrá ser de derecha o de izquierda. Esta está a la derecha, estuvo la socialdemocracia, está la democracia cristiana gobernando. Sin embargo, están viendo hacia el futuro del pueblo. El pueblo, no es siquiera si Noruega o Rusia, ¿no? Ellos ya están con las horas, con los periodos laborales de 6 horas, que escasas 3 días, etc. O sea, totalmente ajeno a lo que está pasando con nosotros. Ahí la oligarquía sabe que si hace eso se va a ver favorecida, la alemana me refiero, ¿no? Y además ya se ha enriquecido demasiado como para estar, ¿no? Como la nuestra, que todavía es muy mezquina, es la palabra. Entonces, ¿quién está detrás de los poderes fácticos tratando de generar el sistema político que vive de políticas públicas de Estado? No es la oligarquía. De nuevo, la oligarquía. Esa es la que no deja que haya una muy buena educación de los mexicanos, que es la que paga $2 al día a una gran cantidad de mexicanos que viven en el campo. Yo no culpo a los políticos, porque finalmente ellos son los que están aplicando lo que se les indica desde, ¿no?, las esferas sociales más difíciles. Ahí es donde se está generando. Y ahí en esa oligarquía tenemos militares, tenemos religiosos, ¿no? También tenemos seguramente gente de la masonería. Ellos son los que están generando la política pública de gobierno que se va a aplicar en el país. Y repito, la diferencia entre la derecha mexicana, que es totalmente, bueno, podría llamar, para no insultarla, antipatriótica, la derecha mexicana, la derecha alemana es totalmente patriótica, ¿sí o no? La rusa es patriótica, ¿sí? Les va a meter el neoliberalismo en la globalización, pero es por su beneficio. Y aquí los carros lo meten, y no para nuestro beneficio, sino para que se generen ganancias al gran capital nacional y se perjudique. Entonces, reitero, o sea, pobre Cedillo, ya tiene una de canas, ¿no? El pobre Fox quedó calvo, Calderón quedó calvo, porque son muchas presiones del exterior de los poderes fácticos para que lleven a cabo políticas públicas momentáneas. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no?, entre las oligarquías. Yo solo quiero ver esta en Rusia. ¿Quiénes son los que en Rusia tienen el poder? Son los oligarcas.
aquellos mugrosos, yo les llamo mugrosos comunistas que se rasgaban, ¿no?, las ropas porque eran socialistas y revolucionarios, pero cuando dieron la oportunidad de quedarse con una parte del patrimonio soviético, lo hicieron. Y Poroshenko, por ejemplo, ¿no?, si ya han leído, ¿no?, es el presidente de Ucrania, el nuevo presidente de Ucrania, Piotr Poroshenko. Ese es un delincuente. Él en Ucrania era el encargado de toda la industria del dulce en la época soviética, los caramelos, las galletas. Y por eso le llaman, ¿no?, el político del dulce, porque en el tipo soviético estaba el encargado. Cuando se cae la Unión Soviética y Ucrania queda libre, se queda con toda su industria. Al príncipe del dulce le llaman, el príncipe del dulce, se queda con toda la industria. Es parte de la oligarquía. Bueno, él quiere que Ucrania crezca, pero independiente de Rusia. Entonces, ahí se ve la gran diferencia entre otros que querían seguir perteneciendo a Rusia y él quiere que su país, ¿no?, es oligarquía. Pero la mentira es de que no es realmente nada más el príncipe de dulce, ¿no?, sino que también es dueño de varias industrias ruso-ucranianas militares. Unos en aviones, tanques, ¿no?, artillería. O sea, el tipo es un bribón. Pero es un bribón que está pidiendo que dejen a Ucrania, ¿no?, dice él que es nacionalista, que dejen a Ucrania vivir a su manera, ya no quieren estar con ninguno. Esa es lo que yo digo que es la oligarquía nacionalista. En cambio, la nuestra no. La nuestra, aparte de ser timorata, porque nada más quiere estar exportando el mercado interno, le da miedo salir al extranjero, le da miedo. Aquí el gobierno mexicano la protege, ¿sabe? Yo digo que es antinacionalista, pues es para desaparecer a Pemex. Acabamos de estar viendo el Congreso de Virginia en un grupo que está formando, ¿no?, y por ahí sale un compañero, ¿no?, es que la reforma va a privatizar a Pemex. No, la va a desaparecer. O sea, si hablamos en términos reales, la idea de la reforma es desaparecer a Pemex y desaparecer a la CFE. ¿En qué país la oligarquía se deshace de sus principales empresas energéticas? Contrario, ese Putin cuando llega al poder, métele dinero. ¿Por qué? Porque es un país que vive de las ventas de armas y ventas de todo. Entonces, por eso la oligarquía lo pone a él. A ver, tú vas a ser el presidente. Parte autoritario, parte. Esta era de la KGB, imagínense, la KGB, se la sabe de todas. Habla alemán, entonces le favorece con la Merkel de Alemania. Entonces ahí la oligarquía lo que quiere es mantener el Estado. Ya entraron las nacionales, ya se daban mucho petróleo, bueno, ahora nos cerramos un poco. Entre paréntesis, cerrarse entre paréntesis. Porque ya sigue la interacción, pero ahora sí, el sector petrolero, el sector energético ruso está bajo control del Estado. Por eso digo, no hay que ser tan papistas, o como dicen más papistas que papa, que venga inversión extranjera, bienvenida, ¿no? Bienvenida. Rusa, inglesa, estadounidense, pero que el Estado mantenga su estatus, que sea el que controle, porque si no, todo lo que vamos a hacer es vulnerar nuestra seguridad energética. Y yo no quiero que pase eso. Pero si ahorita tenemos todavía posibilidades de ir a una escuela pública, si tenemos posibilidades de ir a un mercado, ¿no?, que antes o lo que sea, cuando se venga esto, que ya Pemex no dé impuestos, entonces sí vamos a vivir en el infierno, ¿no? Todavía, Pemex todavía le da dinero. Las veo muy incrédulas, muy espantadas. Muy espantadas. Doctor, entonces, de acuerdo a como lo está explicando, me deja dos reflexiones. Una, por ejemplo, hablando de los poderes fácticos, si en este caso el ámbito oligarca está creado de tal forma, se van a, por llamarlo de alguna manera, estar en una cueva ellos y el resto, y en ese sentido las acciones, por ejemplo, de capacitación política que estamos teniendo en el partido, vienen siendo parte de las acciones precisamente para estar
comprendiendo que esa cueva donde están los oligarcas, o en este caso los poderes fácticos, tiene que ser de todo, no nada más de los que están ahí. Pero me deja otro primero. Hace rato mencionó usted, por ejemplo, de los banqueros que tienen mucho dinero y obviamente llevan a toda la familia a la universidad. Y en cambio toda la gente que estamos aquí, simplemente, pues si acaso habremos cursado la universidad por aquel sacrificio, qué sé yo, ¿no? Desde ese punto de vista, entonces, la pregunta sería, ¿por qué entre ellos sí practican la sociabilidad? Socializan entre ellos. Es muy curioso, ¿no? Qué bueno que usted esta reflexión, porque me permite explicar entonces un poco el origen de esta oligarquía, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Entre ellos son fuertísimos. Se acaba de morir el presidente de CES, Lorenzo Zambrano, y paso. Murió también Eugenio Garza Sada, ¿no? Que creó el TEC de Monterrey. ¿Sí? ¿Quién más? Bueno, han sido los más recientes, ¿no? Miembros de la oligarquía mexicana. Pero a ver, analicemos un poco, ¿no? Yo me voy a hacer un dato de la plática, pero es importante porque también es político, ¿no? ¿Cuál es el origen de nuestra oligarquía? ¿Cuál es el origen? Pues ahora, ¿no? Principalmente, el núcleo de esa oligarquía, ¿no? Son los judíos que emigraron de España al norte del país y formaron ahí comunidad, ¿no? El famoso grupo Monterrey. Esa es la base de la oligarquía mexicana. Los llamados, bueno, marranos, porque así dicen a los judíos, ¿no? Marranos, por todos los que hicieron su cambio de religión, ¿no? Ese es el núcleo, Monterrey. Sin embargo, hubo otra facción, otro grupo, que es el famoso Tlacomulco, ¿no? De donde viene, más bien que forma don Juan González, que es el grupo que mantuvo el poder muchos años hasta que llegó Salinas de Gortari, desplazó a Tlacomulco y posicionó al grupo Monterrey. Pero son fuertísimos, O sea, entre ellos se quitan el poder, pero se lo vuelven a dar. ¿Qué es Peña Nieto? Peña Nieto está por Tlacomulco. Sin embargo, Monterrey le dio 6 años para que pudiera, ¿no? recuperarse, porque fueron Salinas, Cedillo, Fox y Calderón, 24 años de oligarquía regiomontana. Entonces entre ellos ahora sí se comparten el poder. Pero efectivamente no lo hace para que se favorezca al pueblo mexicano, lo hace para favorecerse ellos. Ahorita Tlacomulco está, el Estado de México, ¿no? Está en bonanza. ¿No? Tienen a Pemex, tienen mínimo 110,000 millones de dólares anuales en ingresos de Pemex. Qué curioso, ¿no? Que Monterrey de repente se los da a Tlacomulco. Pero bueno, se los da con la condición de que también se traigan el narcotráfico del Estado de México. Y por eso es la razón, porque ahorita en el Estado de México tanta delincuencia frente a los labores del norte del país, donde tienen Monterrey, hacia acá. Entonces, efectivamente, entre ellos, ¿no? Se ayudan. ¿Sí? Se ayudan. Que se tenía un problema en Venezuela, se fue ya el PAN, que es Monterrey, ¿no? Y entra el relevo del PRI, ¿no? Que también es la parte de Monterrey, a resolver el problema. Entre ellos no hay problema. Son poderes fácticos. Yo, perdón por lo que voy a decir, va a sonar muy fuerte lo que le voy a decir, pero yo no creo en la democracia. Yo realmente, lo digo, ¿no? Como académico, yo no creo en la democracia. Yo creo, ¿no? En los poderes fácticos, que son los que realmente deciden por sí. Ya se que montan elecciones y te montan espectáculos, shows, y te agarras a patadas con el enemigo y finalmente el que queda es el que ellos escogen. Y el presidente es el que tiene que hacer referencia. El caso de Peña Nieto, desaparecen a la esposa para meter a la clínica. Está muy bonita la señora, muy buena, ¿no? Pero eso le dio el poder a Televisa, ¿no? De exigir a este cuate una reforma de telecomunicaciones que favoreciera a ellos. Punto.
Monterrey. El pleito es que no quiere dejar a Slim meter su tercera cadena, pero ya Televisa y Azteca ya son cadenas nacionales, las dos son de Monterrey. Entonces, esas son las partes que ustedes deben de entender y aceptar. Que a lo mejor desconocían, ¿no? Los bilingües ahí de la política nacional. Pero para eso, miren, todo esto yo me enteré cuando estaba en Rusia. Yo quiero como, perdón por decir, era como la mayoría, ¿no? Que veía la televisión, veía el fútbol, los domingos no llegaba la familia, hacían los festejos, los compadres, ¿no? Los padrinos llegaban. Y después de que me fui a la Unión Soviética y luego a Rusia, lo que menos veo es la televisión comercial. Me choca, me aburre, aborrezco la televisión comercial porque es la que controla, ¿no? La que manipula, es un poder fáctico. Le puso la esposa, ¿se acuerdan ustedes cuando Fox le querían meter a ¿cómo se llama esa artista? Se la querían meter como esposa. ¿Cómo se llama? Lucía Méndez, ¿se acuerdan, no? Que hubo hasta actos donde ahora querían meterle a Fox, pero bueno, la señora Martita no se dejó, ¿verdad? Pero era lo mismo, ¿por qué? Porque saben que controlando al presidente, ¿no? Por parte de la mujer, la que se hay que reconocer, ¿no? La mujer es bien astuta, pues tienen el control del país, ¿no? Como pasó con José. En fin, entonces sí, efectivamente, ¿no? Ese es mi único reclamo, que esta oligarquía no es nacionalista. La parte de Monterrey está con Estados Unidos, está con Texas. Hoy ya estamos hablando de cosas mayores, ¿eh? La parte de Monterrey está con Texas. ¿Por qué? Porque hay una gran asimilación, ¿no? Demográfica entre Nuevo León y Texas. Según un poco que sé de la parte de política de Monterrey, le quitaron un pedazo exactamente por esa Nuevo León. Ah, sí, Nuevo León. Ajá. Le quitaron un pedazo de su estado y se lo dieron a Coahuila porque tenía mucho contacto con Texas, el estado, y era un territorio que estaba pensando en pasarse a Estados Unidos, ¿no? Sí. Y en ese sentido también, Marta, por lo poco que conozco, la construcción de la unidad nacional es un proceso de México, no sé qué. Claro, y son racistas. Llegó un momento en que un empresario de Nuevo León fue el que señaló, ¿no? Mientras que nosotros trabajamos, en el centro nada más están pensando y en el sur descansando. O sea, son racistas los de Monterrey. ¿Por qué? Porque saben muy bien que tiene el apoyo de Texas, ¿no? Y de Florida, que son los territorios de los Bush. Entonces, efectivamente, ¿no? Todos hay dos proyectos. Si ustedes han leído un poco de historia, ¿no? Está Bernardo Reyes, ¿no? General Bernardo Reyes, siempre quiso anexar a Nuevo León a Texas, ¿no? Ellos hicieron un proyecto que se llama Mextex, ¿no? Famosísimo. Mextex, o sea, unir la parte norte de México con Texas. Ese es Monterrey. El creador de este grupo, don Eugenio Garza, estudió en el MIT y fue que crea el TEC de Monterrey con las mismas iniciales. Él es gringo, él es mexicano, él es gringo. Está otro proyecto geopolítico que se llama Mextexcal, México, Texas, California. Y esos son buscan en el internet, o sea, en el siglo XIX había militares, había mexicanos que querían desintegrar a México. ¿Cómo te llamas? ¿Víctor? Querían desintegrar a México para anexarse, ¿no? Al proyecto estadounidense. Ese es el PAN. Ese es el PAN empresarial, ese es el PAN político, ¿no? El que quiere seguir gobernando, no lo dejaron, pero ya se habían preparado los proyectos para anexarse parte del territorio. Por ahorita vamos a ver la ejecución, todo lo que necesitamos, pues todavía va a quedar más, ¿no? Y entonces estos son